En general la democracia es algo que tenemos que ejercer y cuidar y cuidar. Y yo espero que después de haber vivido esto que hemos vivido, que podamos desarrollar una forma de educación ciudadana que ponga el ojo en entender cuáles son los signos tempranos del nacimiento del totalitarismo y de entender cómo es que se mueve el poder. Primero entender cómo uno como ciudadano puede ejercer el poder, pero fundamentalmente la responsabilidad, y asimismo hasta dónde llega el poder o responsabilidad de los líderes, qué significa el liderazgo, hasta qué punto yo le voy a dar. O sea, yo espero que los venezolanos no le demos más nunca una carta blanca a nadie, y menos si es militar, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a estar hasta cuándo vamos a creer que un militar nos va a salvar? Es que yo creo que eso es lo más doloroso que tenemos, y es que tantos militares que ya nos han hecho tanto daño. Y volvemos a caer. ¡Cónchale, vale! Gran oportunidad de conversar con una paisana talentosísima, a quien admiramos mucho por su trabajo, cineasta. Anabel, bienvenida a Diáspora Venezolana. Gracias, Diáspora. Anabel, ¿tú de qué parte de Venezuela eres? Bueno, yo nací en Caracas, pero mis raíces están en Villa de San Luis de Cura, en el estado Aragua. Anda, uno de los mejores pueblos del mundo. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Está un poco estropeadito ahorita, pero... Sí, pero bueno, vendrán tiempos mejores. Esperemos, sí. Anabel, ¿tú saliste de Venezuela en qué año? Bueno, yo salí inicialmente para estudiar cine en el año 2000 y viví 7 años en Inglaterra, donde no solo estudié, sino que trabajé, viví legal, muchas cosas. ¿En qué parte de Inglaterra dijiste? En ¿no? Inglaterra, en Londres, en el pleno Londres. Sí. Y luego, ¿ahora dónde estás viviendo? Y ahora vivo en Viena, tras haber intentado volver a Venezuela, donde fui con mi hijo y quien era mi marido en ese entonces. Estuvimos 2-3 años y luego nos vinimos a Viena desde el año, ya te digo, desde octubre del 2012. Pero justamente por la elección de seguir contando historias en Venezuela, viajo con mucha frecuencia al país. Sí. ¿Qué estás haciendo hoy aquí en Madrid? Porque tenemos esta reunión, lo estamos haciendo aquí en Madrid, en la Casa de América. ¿Qué estás haciendo en esta temporada en Madrid? Bueno, ahorita estoy por primera vez en mi vida en Madrid porque estamos estamos estrenando la película en cines en Madrid, lo cual es increíble. Estamos totalmente felices de que eso es así, porque por 2 razones. Una, porque Érase una vez en Venezuela está pensada para ser parte de ese espacio mágico que es el cine, pero por otro lado, en tiempos de pandemia, abrir un espacio público, especialmente el cine, que es como un templo para uno, ¿verdad? Claro. Es nada menos que un milagro. Sí, totalmente. Sí. Érase una vez en Venezuela. ¿En qué año empezó la producción de esa película? Nosotros empezamos a producir Érase una vez en Venezuela en el año 2012 realmente. Hicimos un cortometraje llamado El Galón, de Barrel en inglés, que lo pueden ver en nuestra página onceuponatimeinvenezuela.com. Está disponible. Sí, está disponible, está abierto ya después de haber tenido un recorrido muy bueno, por cierto. Y la filmación como tal empieza en el año 2013. Estuvimos desde el 2013 hasta el 2018 filmando en el Congo Mirador. ¿Cuáles fueron los mayores retos a nivel? Bueno, yo supongo que la logística es uno de ellos. El financiamiento. ¿Cómo hiciste para financiar esta película? Porque no es muy común que en Venezuela se hagan documentales. Cuando se hacen unos monstruos de documentales como Araya,
como el Misterio de la Laguna, y ahora el tuyo que está haciendo, va a ser referencia de nuestro cine, y no solo venezolano, sino latinoamericano. ¿Cómo fue el financiamiento de esa película? ¿Cómo conseguiste que se interesaran en filmar acerca de un pueblo perdido de Dios, casi más perdido que nuestra Villa de Cura? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, a ver, en la comunidad internacional de cineastas y en el ámbito documental existen institutos de cine que abren concursos para financiamiento. En este momento no sé cuántos son, pero nosotros enviamos, yo te digo, a lo largo de 8 años que duró todo el proyecto, mira, 100 solicitudes, de las cuales uno recibe, la mayoría son rechazos lo que uno recibe, y algunas de estas son positivas, ¿no? Y bueno, así fue como lo levantamos, y fundamentalmente con el apoyo del Instituto de Documental de Ámsterdam, que es muy, muy, muy importante para los cineastas independientes documentalistas. Es el instituto, ¿verdad? Ellos manejan fondos de la Comunidad Europea que están destinados justamente a apoyar el desarrollo de las artes en África, Latinoamérica y Asia, particularmente cineastas que no, particularmente artistas que no tienen una estructura pues detrás que les apoye. También fuimos de las últimas películas venezolanas que todavía tienen nacionalidad venezolana y que participó de una coproducción respaldada por Ibermedia, porque ya Venezuela, por razones prácticamente políticas, está fuera de Ibermedia, pero Ibermedia es un tratado de estados que agolpa los estados iberoamericanos. Entonces ellos han sido fundamentales para haber realizado esta película. Luego hay otros institutos como más enfocados, son institutos de cine, pero son privados, como por ejemplo Tribeca Film Institute, Catapult Films, Women Make Movies, o sea, son otros tipos de organizaciones también artísticas que nos han apoyado para hacer la película. Es decir, esto fue un trabajo de mucha perseverancia en proyectología. Yo te digo, más que cineasta, yo soy proyectóloga, porque eso es lo que más hago, que es escribir los conceptos, mandarlos, ponerlos de manera tal que este instituto, en un lenguaje que los entienda, concursar, etcétera. Y bueno, ese es el cine del siglo XXI, ¿no? Tiene que ser así. Bueno, podría ser, no, hay otras vías más cortas. Sí, puedes hacer una película con Netflix y estás hablando, ¿sabes? Y te resuelve todo, claro. Claro, no, hay otras formas. El cineasta venezolano ahorita que no tiene realmente, que es un paria, ¿verdad? O el artista venezolano no tiene realmente, está un poco sin estado, ¿no? Entonces, y sin una estructura que lo apoye. Entonces, la estrategia es un poco sálvese quien pueda, pero dentro de nosotros estamos ahorita haciendo redes. Por ejemplo, salió algo que es chévere, que ustedes sepan que salió una suerte de gremio de mujeres cineastas venezolanas que se llama JEVA, y ustedes pueden saber más de él a través de la página jeva.org. Iniciativas como esa responden a la necesidad de nosotros crear canales de comunicación para compartir, entre otras cosas, también conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace un cineasta venezolano ahorita? Bueno, primero hay que tomar refugio en el país donde te encuentres, o sea, hay que hacer redes con los mismos cineastas en el país donde uno está, y buscar la manera de interesar a productores no solo del país donde estás, sino de países latinoamericanos hermanos, cuyos temas son
que quienes pueden interesarse eventualmente por nuestras historias y buscar persuadirlos con nuestras historias para que produzcan nuestras películas. Entonces esa es la situación un poco en la que estamos ahorita, y una vez que ese productor se enamore, ahí empieza ese camino de, bueno, solicitar en institutos de cine y tal, o en el mejor de los casos, bueno, producir con Netflix. Claro, te resuelve todo lo demás. Oye, no, ahí es sin querer hacerle propaganda a Netflix, porque realmente Netflix, claro, todos lo usamos, pero hay narrativas también alternativas que pueden existir fuera de eso, ¿no? Exacto. Anabel, tú cuando comenzaste esta película en 2012, la realidad del país era una, o sea, porque yo a veces digo que los años en Venezuela cuentan como años perros, ¿no? Cada año son como 7. Sí. Pero era otro país, a pesar de las dificultades que ya tenía y todo. Y cuando uno hace cine, normalmente tienes un guión establecido. Cuando el cine es una película normal, de ficción, es un guión que más o menos se respeta y al final tienes un resultado más o menos parecido a lo que inicialmente querías. En el documental muchas veces no ocurre así, y más cuando se demora 4 o 5 años en filmarse, ¿no? ¿Qué tan diferente fue el resultado de lo que tú inicialmente esperabas? Uy, no, sí, bueno, sobre todo siendo documental, nosotros comenzamos con la idea de hacer una historia que contara así el destino de Congo Mirador, pero visto desde el ángulo de los niños que están en ese momento en el que ya están trabajando, ya están convirtiéndose en adultos, ¿no? En el Congo Mirador los niños desde los 10 años ya están trabajando, ya son fuerza de pesca, ¿no? Y de trabajo de pesca. Y lo íbamos a hacer desde allí. Y bueno, navegamos a un punto tal en el que la película es lo que van a ver quienes no la han visto, y que está totalmente en el mundo de los adultos, y que se desarrolla fundamentalmente la narración se desarrolla fundamentalmente en la relación entre la líder de la comunidad, que es además representante del PSV, y la única maestra del pueblo, quien no es del PSV. Entonces ahí está el tema, ¿no? de la polarización, y cómo ellas navegan esa circunstancia que el pueblo está desapareciendo. Y uno ve que el agua, ¿no? Que el agua te da la vida y al mismo tiempo también te la puede quitar, ¿no? Si uno no limpia, ¿no? Si uno no tiene el trabajo constante, ¿no? Yo recuerdo que por lo menos cuando uno lee historia, nuestro Orinoco era navegable, ¿no? O sea, completamente. Desde el delta tú entraban en la época de dictaduras, otro tipo de dictaduras, pero dictaduras al fin, en el cual se limpiaba el canal y venían barcos y atravesaban y todo, llegaban hasta Ciudad Bolívar, barcos. Y uno ve que el agua te quita eso y te quita la vida, y es una metáfora un poco también de lo que es la democracia, ¿no? La democracia nos dio todo, pero si no somos capaces de limpiar, muchas veces los detalles, los errores que hay, se van acumulando hasta que hacen imposible, ¿no? Que siga adelante. Yo no sé si tú lo ves de esa manera, pero reflexionando un poco sobre el país, la situación actual es fruto de muchos errores que cometimos en el pasado, ¿no? Se fueron acumulando, ¿no? Bueno, ese temazo, pero no sé a qué se deben nuestros males exactamente, por supuesto, sino de hecho creo que me va a pasar la vida tratando de entender lo que nos ha pasado como seres humanos y las consecuencias que eso va sin lugar a dudas a traer y que ya está trayendo como seres humanos. Entonces no sabría decir que hay muchos factores que se están relacionando allí, pero desde el punto de vista de ciudadano, la lección, digamos, si puedo hablar de una lección que haya aprendido, es que primero que la democracia realmente hay que ejercerla, cuidarla, y cada gesto cuenta. Entonces, vender un voto no es un daño que te haces a ti mismo. No es un daño que le haces a los otros, sino a ti mismo, para empezar.
todo lo que sean, incluso en la casa, y yo te lo digo un poco sin tener mucha autoridad moral, porque yo no soy muy democrática con mi hijo. Bueno, eso ya es otro tema, Sí, de la ya. educación, mejor no hablemos de la educación, porque yo soy un poco dictadora, pero creo que en general la democracia es algo que tenemos que ejercer y cuidar, y yo espero que después de haber vivido esto que hemos vivido, que podamos desarrollar una forma de educación ciudadana que ponga el ojo en entender cuáles son los signos tempranos del nacimiento del totalitarismo y de entender cómo es que se mueve el poder. Primero entender cómo uno como ciudadano puede ejercer el poder, pero fundamentalmente la responsabilidad, y asimismo, hasta dónde llega el poder o responsabilidad de los líderes, qué significa el liderazgo, hasta qué punto yo le voy a dar. O sea, yo espero que los venezolanos no le demos más nunca una carta blanca a nadie, y menos si es militar, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿Hasta cuándo vamos a creer que un militar nos va a salvar? Es que yo creo que eso es lo más doloroso que tenemos, y es que tantos militares que ya nos han hecho tanto daño. Y volvemos a caer. ¡Cónchale, vale! Entonces, desde ahora, volviendo como a mi rol ya asumido de artista, yo busco también la manera, de hecho es algo en lo que pienso mucho, y es, bueno, ¿qué historia se puede contar sobre roles que sean suficientemente inspiradores como para poner un granito de arena y sacar ese foco de ese arquetipo, ¿verdad?, del militar, y hacer de una maestra, por ejemplo, un héroe? Que yo diría, bueno, que las hay muchas, o de una trabajadora social, en fin, buscar un poco cambiar ese chip mental, porque ¿hasta cuándo? Y en ese sentido, empezando por ese culto que no terminamos de quitarnos a Simón Bolívar, y qué sé yo, con todo y lo extraordinario que él hizo y no sé qué, pero yo creo que es un fantasma que hay que superar, porque un chale. Sí, es hora de despertar, ¿no?, hacia la ciudadanía. Y de tomar uno la responsabilidad, y yo creo que ya está ocurriendo. Mira, en este último año con la película he estado sintonizando bastante con grupos de defensa de derechos humanos, y no solo de defensa de derechos humanos, sino todo este movimiento de la sociedad, que la sociedad civil está haciendo, de apoyo por el ciudadano en el tema de la emergencia humanitaria compleja. Es un movimiento completo, son docenas y docenas de organizaciones y gente que está movilizada, y que estamos convirtiéndonos en Estado. Y yo creo que eso es un muy buen signo de una toma de responsabilidad, y bueno, insisto, espero que no demos más nunca una carta blanca a un líder, sino que realmente tomemos, o sea, que por ejemplo, instituciones como la Asamblea, que son como de las grandes demostraciones de una democracia, sean entendidos a cabalidad en todos los rincones del país, incluso en un sitio como en Congo Mirador, y que dentro de la Asamblea no sea un bichiteo, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno cambiarse el chip como para decir, bueno, si yo participo en un acto corrupto, yo me estoy haciendo un daño a mí mismo? Eso es un tremendo trabajo de educación. Pero tengo fe en que nos vamos a reorganizar, y quizás nuestra generación no va a ver los frutos de eso, pero vale la pena trabajar porque así sea una generación futura vea algo mejor, ¿no? Y desde fuera, porque ahora eres parte de esos 6 millones que hacemos vida, una estimación, ¿no?, en la diáspora, ¿qué podemos hacer? Bueno, quienes todavía tengan la sensibilidad o la intención o la querencia
movida lo suficiente como para seguir participando del país, que yo creo que es mucha gente. Yo creo que yo quiero creer que el país no es solo el territorio, aunque el territorio es fundamental y no hay que abandonarlo para nada, pero yo, oye, si eso está allí movido, yo invito a la gente a que no abandonemos pues al país que tanto nos ha dado, ¿verdad? En el caso de esta película, de hecho toca ese lago en ese estado que está tan golpeado y que nos dio, tanto, pero a todo el país, y además sacó petróleo, pero para el sistema completo. Entonces, ahora necesita de nosotros, yo creo que no podemos abandonarlo. Y yo confío y sé que la gran mayoría, dentro de esos 6 millones, realmente hay una gran cantidad que está en situación muy vulnerable y que realmente no está en posición de apoyar a los otros, pero de los que sí pueden apoyar, yo sí sé que hay una gran cantidad de gente que está en concreto muy movilizada en solidaridad. Y cónchale, no abandonemos, y esto es un momento que este momento también va a pasar, y quién sabe si todos podemos volver en algún momento a lo que es sin duda una tierra realmente llena de gracia, una naturaleza, unas condiciones. O sea, es que donde quiera que estemos nosotros ya sabemos que el clima que hay allá no lo hay en ninguna parte, y el gentilicio, como llaman, no lo hay, vale, no lo hay. Entonces yo creo que no hay que abandonar, porque es que si no, visto desde la geopolítica, yo creo que sin ser genios, nosotros podemos darnos cuenta que en este momento Venezuela es una tierra arrasada, y allí hay mucha gente que está comprando terrenos, y hay jugadores muy poderosos que están apropiándose del país, un país que es muy rico en recursos minerales, y que yo creo que no deberíamos dejarnos, no nos deberíamos dejar desplazar de esa manera de lo que es nuestro país, ¿vale? Entonces no creo que hay que abandonar totalmente. Bueno, ya para finalizar, porque me quedo con una palabra que tú dijiste y la has utilizado en otras entrevistas, la querencia, ¿no? La querencia que para nosotros nos remite enseguida a nuestro Simón Díaz, ¿no? Y él decía que si nuestra querencia es el monte, ¿no? Y una flor de Araguaney, ¿cómo no quieres que vuelva, no? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Claro. Tú vas y vienes a Venezuela, pero ¿tú te ves en tus sueños alguna vez volviendo y estableciéndote en Venezuela con tu familia? Sí. De hecho, mi plan personal es, junto con amigos artistas, tener nuestro terrenito en Margarita, y ahí nos vamos a volver viejos los amigos y vamos a reunir bastante para que tengamos quien nos cuide allí hasta ser viejitos. No, sí, yo lo tengo clarísimo. Yo sí quiero meterle el pecho como sea y por donde sea, no tengo dudas. Lo que cuesta es la generación futura, esta generación que están haciendo, mi hijo en particular. No paro de decirle que allí hay un sitio donde está su casa también, y que va a ser un gran apoyo, porque no es cualquier cosa. Tener un terreno no es cualquier cosa. Tener un terreno además donde uno haga así y te crezca una matemango o de aguacate, eso es una bendición total, y él puede hacer uso de eso y desarrollarse allí y tal. Sin embargo, son unas identidades mixtas muy interesantes que se están creando, pero habrá que ver cómo él lo vea, ¿no? Pero quizás él también vuelve. En todo caso, yo voy a dejar la puerta abierta. Yo no solo la puerta abierta, estoy dejando el tuétano para hacer lo posible y abrir ese camino a ese niño, pues, ¿no? A esa generación. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, paisana. El mayor de los éxitos en todo lo que estás desarrollando. Estoy seguro que vamos a saber mucho de ti y de las historias que tienes por contarnos. Y ojalá que algún día te pueda visitar lo que tengas allá en Margarita, o quizás en Villa de Cura, coincidamos. Ay, tú sí te vas a Villa de Cura.
No lo sé. La verdad no lo sé. Pero no estoy cerrado a nada. Claro, allí La hay vida- una agricultura, podría haber una agricultura, pero de primera. Sí, total. En el Valle de los Tucutunemos, como, eso es. como lo había antes, que eran sembradíos de todo el lado con todos los canarios que sembraban allí. Pero bueno, o si no, coincidir en alguna otra parte contando las historias que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Un gran orgullo compartir Gentilicio con gente como tú. Igualmente, mi vida. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.